buenas noches, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio grande estar nuevamente con ustedes en esta ocasión para hablarles la palabra de Dios. Y buscando en nuestras Biblias, en el capítulo 2 del libro del profeta Ageo, leemos la escritura que dice de la siguiente manera: según el pacto, verso 5 en adelante, dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entender su palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La gloria postrera será mayor que la primera. La gloria del segundo templo será mayor que la gloria del primer templo. Esta es palabra de Dios. La gloria del templo. Cuando Moisés y Salomón también, cada uno en su tiempo, llevaron a cabo la construcción y dedicación del templo, que por dirección divina ellos construyeron para el Dios de Israel, conforme al modelo, al diseño que le fue mostrado al profeta Moisés en el monte Sinaí, cuando fue dedicado esos templos, o ese templo, el que hizo Moisés y luego el que hizo Salomón. Dice la Escritura que la gloria de Jehová entró a ese templo y no podían ministrar en ese templo, no podían ministrar por causa de la gloria de Dios que estaba en el templo. Fue un momento grande para el templo que hizo Moisés y para el templo que hizo Salomón. Pues luego de la construcción del templo, todos esperaban en la dedicación del templo la venida de aquel al cual le construyeron y le estaban dedicando ese templo. Y esperando la venida del Dios Todopoderoso que habitaría en ese templo, en el lugar santísimo, en medio de los dos querubines, el pueblo estaba a la expectativa. Y en cierto momento llegó el que ellos esperaban. Llegó el deseado de todo el pueblo que allí se había congregado. Y la casa fue llena de la gloria del Señor. Y allí habitó Dios
en el lugar santísimo, y desde ese lugar le hablaba la palabra al pueblo a través de Moisés en los días de Moisés. Encontramos que ese era el lugar conforme a como Dios le dijo a Moisés, desde donde él se manifestaría de medio de los dos querubines. Y desde ahí venía el mensaje para todo el pueblo de Israel. A ese lugar santísimo nadie se podía meter porque fuese ministro o porque quisiese entrar a ese lugar, sino que luego que dos personas, dos ministros, hijos de Aarón, entraron a ese lugar y llevaron y quemaron fuego extraño y fueron consumidos por el fuego de Dios, porque Dios habitaba en el lugar santísimo en medio de los dos querubines, y desde allí y en ese lugar fueron ellos afectados. Y de ahí en adelante Dios dijo que no entrarían al lugar santísimo en todo tiempo, sino una sola vez al año. Y en el mes séptimo y el día 10 de ese mes séptimo, porque conforme al programa de Dios, ese lugar no era un lugar para estar entrando toda persona. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar una vez al año, en el día de la expiación. El sacerdote tomaría, conforme a la Escritura, un becerro, y ese becerro sería el que el sacerdote usaría como expiación por sí mismo, y tomaría del pueblo un macho cabrío, y la sangre del macho cabrío sería para expiación del pueblo, y la del becerro para expiación del sumo sacerdote. Esa era la forma en que se podía entrar a ese lugar una vez al año y en el día señalado por Dios, en el día de la expiación. Y era el día 10º del mes séptimo, el día de la expiación. Ahora, vean ustedes que Dios tiene un orden, porque todo lo que Él le ordenó a Moisés, eso fue conforme al modelo que está en el cielo. Porque Dios no puede darle al pueblo algo para que el pueblo guarde, a menos que no sea algo que esté representado en el cielo. Porque ¿qué valor tiene en el cielo algo de aquí que no tenga representación allá? Nada tiene de valor allá. Pero el templo que hizo Moisés y luego el que hizo el rey Salomón tenían representación en el cielo. Era de acuerdo a el orden divino, de acuerdo al orden celestial. Por eso
lo que se hacía acá en la tierra, conforme al orden divino establecido para el pueblo de Israel, tenía valor en el cielo. Y por esa causa, Dios descendió a la tierra y entró al tabernáculo, al templo que hizo Moisés, y se colocó en el lugar santísimo. Y luego, cuando Salomón hizo aquel glorioso templo, aquel hermoso templo, y lo dedicó, Dios entró a ese templo y habitó en el lugar santísimo. Ahora vean una cosa: cuando Dios entró, cuando la gloria de Dios entró y se manifestó, dice que los sacerdotes, los ministros, no podían ministrar allí. No podían ministrar mientras la gloria de Dios se estaba allí manifestando. Todo eso muestra algo muy grande y muy importante que ha de acontecer conforme a lo que dice el libro del Apocalipsis, el libro de los misterios de Dios, para ser dados a conocer a todos los hijos de Dios que viven en este tiempo final. Ahora, en el capítulo 15 les dije, y también en el capítulo 11, lee de la siguiente manera, capítulo 11 y verso 19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo, y grande granizo. Y luego lee el capítulo 15 y verso 5 en adelante. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar al templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora vean, aquí en el templo que se abre en el cielo, por la gloria de Dios que se manifiesta en ese templo, dice que no podía entrar nadie al templo hasta que se cumpliesen las 7 plagas. Ahora, nosotros tenemos que comprender estos misterios, nosotros que tenemos que entender estos secretos divinos, porque la gloria del segundo templo será mayor que la gloria del primer templo. La gloria de el templo que es hecho en el tiempo en que nosotros vivimos, en donde se completa la obra de ese templo, la cual comenzó 2000 años atrás, desde los días en que el Señor Jesucristo
apareció en la tierra y comenzó a juntar las piedras que comenzarían a ser utilizadas para la construcción de ese templo. Ese templo será lleno de la gloria de Dios en los días finales, en el tiempo de su dedicación, en el tiempo en que ese templo es concluido. Pues ese templo comenzó a ser construido desde el este y se termina su construcción en el oeste. Por eso es necesario que entendamos estas cosas, porque las piedras de ese templo, de ese segundo templo, el cual no es hecho con piedras literales como fue hecho el templo que hizo Salomón, ni con pieles de tejón como el que hizo Moisés, sino con piedras vivas, con seres humanos. Las piedras que son utilizadas para ese templo son tomadas del lugar por donde vaya la construcción de ese templo. Cuando la construcción de ese templo estaba en la etapa del oriente, esas piedras estaban allá. Cuando comenzó a moverse la construcción de ese templo hacia adelante, entonces las piedras estaban más adelante. Cuando el apóstol San Pablo comenzó su obra de perito arquitecto en la construcción de ese templo divino, comenzó a llamar y a juntar las piedras de entre los gentiles para construir la parte que le correspondía a él como uno de los arquitectos que tenía a cargo la construcción de ese templo en la etapa que le correspondía a él. Por eso él dijo que cualquiera que sobreedificara, porque el templo iría en progreso. El próximo que viniera sobreedificando tenía que mirar bien cómo iba a sobreedificar. Tenía que entender el programa de la construcción de ese templo para el tiempo en que apareciera conforme al programa divino. Por eso, cada uno de los mensajeros que Dios envió en las 7 etapas de la iglesia gentil, ellos comenzaron desde el oriente hasta el occidente. De acuerdo a la etapa del templo, era el lugar, el grupo de piedras vivas que vendrían a formar parte de ese templo, y también el mensajero era también una de las piedras que correspondía a esa parte del templo. Así fue siendo construido ese templo, el templo del Señor Jesucristo, ese segundo templo, hasta que se llegó al occidente. En el occidente es el lugar en donde se construyó la última edad o etapa de la iglesia gentil, la etapa o edad de la Odisea, en donde apareció su mensajero para construir esa etapa de ese templo espiritual, para luego ser construida la parte más importante de ese templo, el lugar santísimo de ese templo, el lugar
en donde estaría el arca del pacto, las tablas de la ley, el maná escondido, la vara de Aarón, todas estas cosas que tenía el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. Pero todas estas cosas, así como el material que se usaría para este templo no sería ni pieles de tejones, ni piedras literales como las que usaron en el templo de Salomón, sino seres humanos tipificados por piedras, pero vivas. Porque aquel que es la piedra angular de ese templo, también dice la Escritura que es la piedra angular, que es piedra viva. Por lo tanto, todas las piedras para la construcción de ese templo tienen que ser piedras vivas también. Tienen que ser seres humanos para así venir a ser el templo del Señor Jesucristo. ¿O no sabéis que sois templos de Dios? Templos del Espíritu Santo. Templos de Jesucristo. El lugar en donde la gloria del Señor será mayor en este tiempo que la gloria del primer templo. Por esa causa está prometida la gloria de Dios para el tiempo final. Por eso dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16 y versos 27 y 28, dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vea usted una cosa, que el pago para cada uno es en el tiempo final, en la venida del Hijo del Hombre, en la gloria de su Padre. Por eso el día de venganza del Dios nuestro no podía venir en otro tiempo, sino en el tiempo final, cuando el Hijo del Hombre, conforme a la promesa, viene en la gloria de su Padre, con poder y gloria, con sus ángeles. Y dice a sus discípulos: de cierto os digo, que muchos de los que están aquí no gustarán la muerte, o sea, no morirán, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y 6 días después, ya en el capítulo 17, dice: y tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y su rostro, dice, y su rostro brilló, resplandeció como el sol. ¿Y por qué como el sol? Porque el profeta Malaquías dijo: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Por eso el Señor Jesucristo aparece allí con su rostro brillando como el sol, y como 2 alas a cada lado del Señor Jesucristo aparecen Moisés y Elías, hablando con él. Sigue diciendo:
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Ve usted? Y el Señor le estaba mostrando a sus discípulos aquí la venida del Hijo del Hombre en su reino. Estaba mostrándole su venida en esta visión, mostrándole que su venida sería como el sol de justicia y en sus alas traería salud, salvación, porque para los que temen el nombre del Señor se manifestará la salvación del Señor para salvarnos del juicio venidero, salvarnos de las plagas que han de venir sobre la tierra. Por eso es que el Señor Jesucristo también dijo: orad en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que sobrevendrán en la redondez de la tierra y estar en pie. ¿Delante de quién? Delante del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre se manifestará en los días finales con sus ángeles, que son el ministerio de Moisés y Elías, como fue mostrado en la visión del monte de la transfiguración. Así será la venida del Hijo del Hombre en los días finales. Pero ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo será su venida? Dijo que sería como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. El occidente será el lugar en donde se mostrará la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, viniendo en su reino, viniendo en gloria. ¿Para qué? Porque muchas personas piensan que el Señor Jesucristo vendrá, pero no saben cómo, cuándo, no saben dónde y no saben la forma en que su venida será realizada, porque no conocen los misterios del reino de los cielos. Es necesario conocer los misterios del reino de los cielos para comprender estas cosas en estos días finales. ¿A dónde vendrá el Señor? Algunas personas quizás están esperando que el Señor Jesucristo nuevamente llegue, venga a Israel, que aparezca en Jerusalén. Pero ya en su primera venida el Hijo del Hombre se manifestó, vino, apareció en la tierra de Israel y allí se manifestó en Jerusalén. Aquello fue la primera venida del Hijo del Hombre. Y aquello actualizado en los días finales será en medio del Israel espiritual, en medio de la Jerusalén espiritual. Y todo eso será actualizado, así como fue en el oriente, será también en el occidente. Será como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se manifiesta, se revela en el occidente. Y el occidente es la tierra de América. La tierra de América tiene la promesa y el privilegio de la segunda venida del Hijo del Hombre. Y si ese no es un privilegio grande para nosotros los occidentales, entonces yo no sé qué es tener un privilegio grande de parte de Dios. ¿Y en qué consiste ese privilegio tan grande que tendrán los occidentales en el tiempo final?
El privilegio grande consiste de lo siguiente, de que en cada etapa en que Dios está obrando, en que el Señor Jesucristo está obrando, porque está prometido que sería el Señor Jesucristo el renuevo, el que construiría ese templo. Pero a través de cada mensajero, de cada etapa, con las piedras vivas que están viviendo en el lugar en donde se está construyendo esa etapa para ese tiempo. Y vean ustedes, dice el profeta Zacarías, versos 12 y 13, dice: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y llevará él, ¿llevará qué? Y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. ¿Dónde se va a sentar? Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Ahora ustedes pueden ver que el renuevo es el Señor Jesucristo, el cual ha estado construyendo ese templo a través de cada mensajero. Y en el tiempo final, para la construcción del lugar de morada del Señor Jesucristo, para la construcción del lugar de reposo del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo mismo será el que construirá ese lugar también como lo ha estado construyendo los demás lugares o etapas de su templo a través de cada mensajero. Él estará presente también como ha estado en las edades del pasado para construir el lugar santísimo de su templo, en donde estará su trono y en donde estará el arca del pacto, en donde estará todo lo que estaba en el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, pero en una forma actualizada. Por eso, estando la ley de Moisés en el lugar santísimo, porque la ley fue dada por Moisés al pueblo. Y por esa causa, el Hijo del Hombre, para la construcción del lugar santísimo, en donde estará la ley actualizada, tiene que venir con sus ángeles, los cuales son el ministerio de Moisés. ¿Para qué? Para traer la ley actualizada y colocarla en el lugar santísimo. Y el ministerio de Elías también. Y entonces ahí estarán la ley y los profetas en una forma actualizada. Ahí estará también la gloria del Señor manifestada, como se manifestó en el templo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. Y estará ahí para habitar en ese lugar, y desde ese lugar Él hablarle a su pueblo y Él manifestarse al pueblo de Israel. Porque Él tiene que hacerlo desde su templo conforme a la promesa. Por eso, en el tiempo en que eso sea una realidad para los seres humanos,
estará cumpliéndose la escritura que dice: Jehová, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué? Porque él tendrá un mensaje para toda la tierra, para todos los seres humanos. Y ese mensaje estará y saldrá desde el lugar santísimo, en donde estará el arca del pacto, con todo lo que estaba allá, pero en una forma actualizada. Por esa causa es que la promesa de la venida del Hijo del Hombre es con poder y gloria en su reino, para llegar nada menos que al lugar que Él ha preparado para habitar. ¿O ustedes creen que al Señor Jesucristo se le iba a escapar el lugar en donde Él iba a cumplir su venida en los días finales? En ninguna manera. Dice el profeta Malaquías en el capítulo 3, lo cual tiene doble cumplimiento. Primero para la primera venida del Señor y después para su segunda venida. Y dice de la siguiente manera. Capítulo 3 del profeta Malaquías dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es palabra de Dios. ¿A dónde promete el Señor venir? A su templo. Pero antes dice que enviará a su mensajero delante de él. Aparecerá en la escena un profeta mensajero para preparar al pueblo para la venida del Hijo del Hombre. Ese mensajero precursor preparará al pueblo. Ese mensajero precursor estará anunciando que vendrá. Pero cuando Él aparezca, Él estará mostrando y estará enseñando las promesas que corresponden a su venida. Ahora esta profecía se cumplió 2000 años atrás también, en la primera venida del Señor, enviando a Juan el Bautista para preparar al pueblo, y luego apareció él en la escena. Y esa profecía tiene un doble cumplimiento en los días finales. Será actualizada cuando el Señor Jesucristo envía a su precursor, el cual ya vino, preparó al pueblo, anunció la segunda venida del Señor, dijo cómo vendría, dijo que vendría sobre un caballo blanco como la nieve, y eso sería la palabra encarnada en un hombre, para que así la gente que estarían esperando la venida del Hijo del Hombre entendiesen, comprendiesen el misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre, lo cual sería la palabra encarnada en un hombre. Y eso sería entonces el cumplimiento de nuevo de la profecía que dio Moisés cuando dijo: profeta como yo ha dicho el Señor, que os levantará de entre vuestros hermanos. Y ha dicho: y pondré mis palabras en su boca,
y él hablará todo lo que yo le mandare. Eso tendrá doble cumplimiento en este tiempo final. Porque cuando la palabra se hace carne, luego esa palabra se expresa, es manifestada, es abierta al público, para que así todos entiendan el misterio de esa palabra que se ha encarnado en esos días, y entiendan el propósito para lo cual esa palabra se ha encarnado. Entiendan las profecías bíblicas que estarán cumpliéndose en esos días. Entiendan el programa divino que estará cumpliéndose en esos días. Eso solamente puede ser entendido cuando la palabra se hace carne entre los seres humanos. Pero como en todos los tiempos, la gente, las religiones y los predicadores, los ministros, siempre han estado haciendo la misma cosa. Alabando a Dios, dándole gloria a Dios por las cosas grandes y maravillosas que ellos han visto en la Escritura, en la historia bíblica que Dios ha hecho. Y no está mal darle gloria a Dios por lo que Él ya hizo. Eso está bien. También están alabando a Dios por las cosas que han leído en la Escritura que Dios ha de llevar a cabo en el futuro. Y siempre están hablando y anunciando las cosas que Dios ha de hacer. Dios ha de hacer. Dios ha de llevar a cabo tal cosa. Y cuando no están diciendo Dios llevará a cabo, va a llevar a cabo en el futuro tales cosas, pues están diciendo Dios llevó a cabo en el pasado tales cosas. O sea, todo el tiempo usted encuentra que todas las religiones, el 90 o 99% de las cosas que anuncian son las que Dios hizo en el pasado y las que hará en el futuro. Pero siempre han estado ignorando las cosas que Dios está haciendo en el presente. ¿Y qué cosas Dios hace siempre en el presente? Las cosas que Él ha prometido en su palabra, las cuales son dadas a conocer abiertamente al público, enseñadas, reveladas al público, para que las entiendan en la forma correcta cuando se están cumpliendo. Y eso es cuando esa palabra se hace carne. Y a través entonces de carne humana es dado a conocer el misterio divino que está cumpliéndose en esos días. Las religiones todas pueden hablar del pasado, porque eso es historia. Y pueden hablar del pasado en una forma histórica. Pero, ¿qué más pueden hablar? Del futuro, anunciando las cosas que ya los profetas de Dios han dicho en el pasado. Pero las cosas que Dios está haciendo en el presente solamente pueden ser anunciadas por el instrumento, el mensajero que Dios tenga para ese tiempo, a través del cual Dios está llevando a cabo esa obra. No hay otra forma para entender el presente de cada edad
o de cada dispensación. La gente que vivieron el presente de su edad o dispensación solamente podían entenderlo a través del mensajero que Dios envió y a través del cual Dios se hizo carne en la porción que correspondía para ese tiempo. En ese mensajero la palabra de Dios estaba encarnada en la porción que le correspondía a esa edad y se reveló esa palabra a través de ese mensajero. Las religiones pueden hablar del pasado y del futuro, pero del presente solamente puede hablar el mensajero del presente. Del presente en que él vive. Por eso, cuando usted quiera saber historia, puede ir a cualquier lugar. Hasta en las universidades le pueden enseñar historia bíblica. O en los seminarios, o en los institutos, o en cualquier iglesia que crea que la Biblia es la palabra de Dios. Y cualquiera que quiera escuchar acerca de las cosas que Dios hará en el futuro, o sea, que quiera oír, que le lean y le citen lo que Dios hará en el futuro, pero sin darle la revelación de lo que eso significa, puede ir a cualquier universidad, cualquier seminario, cualquier instituto o a cualquier templo o iglesia, más bien cualquier lugar en donde prediquen la Biblia, y ahí usted escuchará acerca de todas esas cosas. Algunos buenos predicadores, otros regulares y otros que no son nada de buenos. Pero todos hablan del pasado y del futuro. Pero cuando usted quiera oír y saber lo que corresponde al tiempo en que usted vive y quiera conocer el misterio divino para el tiempo en que usted vive, usted necesita ir y escuchar, no a un predicador, no a un teólogo, no a un orador, sino que si usted hubiera vivido en el tiempo de Noé, si usted quería escuchar la palabra de Dios para aquel tiempo y conocer el misterio de Dios para aquel tiempo, tenía que ir solamente a un hombre, el cual era la palabra de Dios encarnada para aquel tiempo, el cual estaba también expresando, revelando la palabra de Dios para aquel tiempo, mostrando las cosas que acontecerían en aquel tiempo, dando el mensaje de Dios para aquel tiempo. Todos los que querían escuchar acerca de religión y todos los que querían tener una religión, porque todas las personas o la mayoría piensan que todas las religiones son buenas y que todas llevan a Dios y que lo importante es asistir o estar en alguna religión, no importa cuál sea, porque todas hablan de Dios. Eso está bueno. Pero cuando usted quiere oír directamente de Dios el mensaje que corresponde para el tiempo en que usted vive y usted desea conocer los misterios de Dios para ese tiempo, entonces usted tiene que encontrar el mensajero de Dios para ese tiempo. Usted tiene que encontrar
cuál es la edad o dispensación que corresponde a ese tiempo. Y usted entonces se prepara para oír su mensaje y entonces estar escuchando la voz de Dios para su tiempo. Los que escucharon todas las predicaciones, todos los mensajes que predicaban día tras día, ocasión tras ocasión, las religiones del tiempo de Noé, con todo y tener religión, con todo y escuchar de Dios, con todo e ir a sus templos y tener sus ministros, tener sus religiones, con todo y eso vino el diluvio, el juicio divino, y se los llevó a todos. Usted ve que no es asunto de tener religión o de no tener religión. El Señor Jesucristo dijo que en el tiempo final sería como en los días de Noé. En el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, los días finales sería como en los días de Noé y como en los días de Lot. Como en los días de Noé. Tenían muchas religiones. Había un hombre, un profeta de Dios, con el mensaje de Dios, con la revelación divina de los misterios de Dios para ese tiempo. Y dice que vino el diluvio, el juicio divino, porque es que muchas personas creen que todas las cosas tienen que seguir igual todo el tiempo, porque Dios es un Dios muy amoroso. Pero es que no saben que también Dios es fuego consumidor. Y tampoco saben que para todo hay tiempo. Hay tiempo para nacer, pero hay tiempo también para morir. Cuando le llega el tiempo de nacer, usted nace llorando. Y los que le reciben ríen. Usted llora y ellos ríen. Y cuando usted muere, si es un hijo de Dios, sabiendo para dónde va, usted muere y va riendo hacia el paraíso. Y los que rieron se quedan llorando. Por eso muchos dicen que el último que ríe mejor. Así es que no se preocupe que usted haya nacido llorando, porque va a morir si le toca morir. La mayoría de ustedes son los que tienen la promesa de ser transformados sin ver muerte. Así es que, agarrándonos bien de esa promesa, no vamos a estar pensando en la muerte, sino en la transformación. Porque ¿qué persona puede recibir una cosa si no la está esperando? El que siempre está pensando que va a morir, mire, ese lo que está esperando es la resurrección. Así es que es mejor que escuche un poquito acerca de las cosas que tienen que ver con la resurrección y lo que están esperando allá, para que entonces vaya preparado para el paraíso y sepa lo que están esperando allí antes de llegar allí. ¿Cuántos quieren saber lo que usted tiene que esperar allí en el paraíso para la resurrección? Ninguno desea saber. Bueno, ¿cuántos quieren saber lo que se necesita saber para no tener que morir, sino ser transformado?
Yo creo que entonces, ustedes están entendiendo muy bien, pero que muy bien el programa de Dios para este tiempo. Bueno, ustedes saben que hay una pregunta ahí, pero no se las quiero hacer porque si se las hago, a ustedes voy a tenerle que preguntar cómo lo supieron. Bueno, si los que vivieron en el tiempo de Noé, cuando vino el diluvio y se los llevó a todos, dice que 8 personas entraron al arca antes de venir el diluvio y no perecieron. ¿Cómo ellos supieron el programa de Dios, el juicio que vendría y que la única forma de escapar era entrando al arca? Porque tenían religiones, iban a la iglesia, porque iban a las diferentes iglesias a escuchar los diferentes predicadores, los diferentes ministros en aquel tiempo. ¿O por qué? Porque tenían a un profeta llamado Noé que conocía el programa divino y eso era lo que él predicaba, aunque no parecía. Imagínense, estar diciendo que viene el juicio divino y va a destruirla todo, eso no parece estar predicando religión. Pero él lo que estaba predicando era la palabra. Él podía decir: viene un diluvio y va a destruir a toda la raza humana y a los animales también. Y esto es palabra de Dios. Todos los ministros de las diferentes iglesias, de las diferentes religiones, predicaban y decían: esto que les hablamos es la palabra de Dios. Y Dios es un Dios amoroso y no va a venir una destrucción sobre la tierra como están rumorando o está pensando alguien. No va a venir eso porque Dios es amor. Y solamente usaban el texto: Dios es amor, Dios es amor. Y Noé, sabiendo que se había llegado al ciclo divino del juicio, Noé decía: Dios es fuego consumidor. Cuando vino el diluvio, probó, vindicó quién era el que tenía y hablaba la palabra de Dios. Ahora, usted me dice, esos días eran bien difíciles porque solamente 8 personas con Noé, solamente 8 personas eran los que creían en esa forma. Para el resto de las religiones, lo que Noé predicaba y creía Noé con su familia era una herejía. Pero conforme al camino que llamaban herejía, Noé y su familia servían a Dios y escaparon del juicio divino. Y así como en los días de Noé será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, dijo el Señor, en estos días finales. Así es que tenemos la seguridad que el juicio divino vendrá, porque se estará en el ciclo del juicio divino. Pero tendremos también el equivalente a lo que tuvo aquella generación. Tendremos la voz de Dios manifestada en esta tierra y siendo escuchada por nosotros en la manifestación del Hijo del Hombre en el occidente, viniendo con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías. ¿Viniendo a dónde? A su templo, que estará en la etapa y terminación del lugar santísimo, en donde vendrá el Señor para habitar. Porque ese será
el lugar de reposo del Señor. Miren, el Señor Jesucristo no ha reposado. Ha estado caminando desde el oriente, desde la tierra de Israel, hasta el occidente, trabajando, construyendo su templo. Pero al terminar su labor, Él reposará en el lugar santísimo. Ahí estará su trono. Él reclamará su trono. Él reclamará juntamente con su trono y con esa etapa del lugar santísimo, Él reclamará todo su templo. Y entonces reinará en y desde su templo y hablará en esta tierra a todos los seres humanos. Y se repetirá el capítulo 61 del profeta Isaías. O continuará. Pues el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, 2000 años atrás, leyendo en el libro del profeta Isaías, allá en el capítulo 61, dijo allí en San Lucas, estaba allí en el capítulo 4 de San Lucas, leyendo el Señor Jesucristo, y leía de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fue algo grande. El mensaje grande fue ese. La revelación grande que les trajo fue que se había cumplido en medio de ellos la promesa mesiánica de la venida del Mesías para proclamar el año de la buena voluntad, el año agradable del Señor. Y no continuó leyendo, no continuó ese capítulo, porque si continuaba ese capítulo entraba a algo que no correspondía para aquel tiempo. Por eso, si usted lee aquí en el capítulo 61 y verso 3 o verso 2, sigue diciendo, después que dice, y para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, dice, y el día de venganza de nuestro Dios. Él no leyó eso. Y sigue diciendo, y a consolar a todos los enlutados. Y sigue diciendo, a ordenar a los hijos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar de luto. Luto tiene que ver con muerte. Óleo de gozo ya tiene que ver con promesas de transformación y de resurrección para nuestros amados hermanos que han partido en el pasado. Por eso, para consolar a los enlutados, porque nuestros hermanos en Cristo han partido en el pasado. Pero viene para consolar, para mostrarles que la resurrección está cerca y la transformación está por ocurrir. Ahora vean ustedes todas esas cosas buenas, consolación, óleo de gozo en lugar de luto, y todo esto es lo que le es anunciado a todos los escogidos. Pero para el mundo, para el reino de los gentiles, es anunciado el día de venganza del Dios nuestro. Ahí ustedes pueden ver que será un mensaje como el mensaje que predicó Noé. Pero eso que predicó Noé no iba a destruir a Noé y su familia, sino a los demás. Y así será para los hijos de Dios en este tiempo. En este tiempo se anuncia el juicio divino, los juicios divinos, porque se ha llegado en el ciclo divino para los gentiles. Se ha llegado al ciclo divino del juicio divino para el reino de los gentiles. Y como Dios no puede hacer nada sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas, y entonces sea proclamado por el profeta que corresponde para ese tiempo, por eso tiene que ser proclamado el día de venganza del Dios nuestro en la venida del Hijo del Hombre con Moisés y Elías. Pero a los elegidos se les trae consuelo, se les trae noticia de alegría y de gozo. Así es que este es el tiempo en que este pasaje bíblico, en que este capítulo 61 de Isaías continúa en su cumplimiento. La continuación es en este tiempo. Pero no hay que tenerle miedo a los juicios divinos, al día de venganza del Dios nuestro, porque es para vengar la sangre de los santos, de los mártires, de los apóstoles y de todos los profetas de Dios que han sido muertos en esta tierra por manos del reino de los gentiles. Por eso en el cielo se llenan de alegría y dicen: has vengado nuestras sangres, has vengado la sangre de los mártires, de los profetas, de los santos, de los apóstoles, de todos los hijos de Dios. Es el día de venganza de nuestro Dios. Estamos en ese ciclo, pero para nosotros es el día de las grandes bendiciones divinas. Es el día de las grandes promesas mesiánicas. Es el día de la promesa de la transformación de nuestros cuerpos. Es el día de redención para nosotros. Por lo tanto, en este tiempo, siendo el día más grande y glorioso en que la gloria del Señor se manifestará, ¿dónde? En su templo. Y estará en el lugar santísimo la gloria del Señor manifestada, como fue vista en el monte de la transfiguración. Por eso el apóstol San Pedro habla acerca del día en que ellos estuvieron en el monte de la transfiguración,
y oyeron la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. A él oíd. Fue un tiempo en que el Señor fue transformado, transfigurado, fue visto allí glorificado, porque así ocurrirá en estos días finales. Ahora, observen ustedes una cosa, porque es que muchas personas cuando están esperando algo grande de parte de Dios, no entienden que las cosas grandes que Dios hace, las cumple en una forma sencilla. Cuando el Señor Jesucristo apareció sobre la tierra, dice que era la palabra encarnada. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y aquella palabra, que el verbo, se hizo carne y vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre. Vimos su gloria. Ahora, cuando ellos vieron su gloria manifestada, lo que ellos vieron fue un hombre cumpliendo las promesas divinas para el tiempo en que ellos vivieron. Todas esas cosas que citó el profeta Isaías y que Jesús citó de nuevo y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestro medio. Eso fue lo que ellos vieron haciendo a Jesús. Y al ver eso, ellos estaban viendo la gloria del Señor, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque cuando se ve la gloria de Dios manifestada, lo que nosotros vemos es el cumplimiento de las promesas hechas para el tiempo en que vivimos. Y en este tiempo veremos las promesas divinas, las promesas del Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria, con sus ángeles, en la forma más simple y más sencilla, para así que todos podamos ver su gloria manifestada, para que todos podamos ver el cumplimiento de sus promesas. Cuando estemos viendo el cumplimiento de sus promesas, estaremos viendo la gloria del Señor manifestada en su santo templo. Porque la gloria del segundo templo será mayor que la del primero. Esto es palabra de Dios. La gloria del segundo templo será vista en el cumplimiento de estas promesas divinas para este tiempo final, siendo manifestadas en su santo templo, en el lugar santísimo. Cuando en su santo templo, en el templo del Señor Jesucristo, nosotros veamos que el Señor Jesucristo le coloca a su templo las piedras con las cuales construye el lugar santísimo, y luego veamos que le coloca los querubines de gloria que estaban en el templo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. Se los coloca acá en su templo, en el lugar santísimo,
en forma actualizada, lo cual será el ministerio de sus ángeles, de Moisés y Elías, de las dos olivas. Estaremos viendo la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles de gloria. Y estaremos teniendo la visión gloriosa de la venida del Hijo del Hombre en los días finales en el occidente conforme a sus promesas. Y entonces entenderemos lo que antes no podíamos entender, porque será abierto a los hijos de Dios. Eso estará manifestado en y a través de carne humana, porque cada etapa del templo del Señor Jesucristo ha sido manifestado en carne humana. Por ejemplo, el candelero o candelabro que estaba en el lugar santo, cada candelero o vaso que allí estaba representaba una edad de la iglesia gentil. Y esa edad estaba compuesta por seres humanos. Y cada luz que había en cada una de esas lámparas, de esos vasos, representaba al mensajero de esa edad. ¿Ve usted? Cada parte del templo del Antiguo Testamento representaba seres humanos en la construcción del templo espiritual del Señor Jesucristo. Por eso, la gloria del segundo templo es mayor que la del primer templo. Allá las piedras fueron, y no quedó piedra sobre piedra que no fue destruida de aquel templo que estaba en Jerusalén. Y con eso la gloria dejó de estar manifestada allí. Pero la gloria del segundo templo es tan grande, es tan gloriosa, que esas piedras vivas no van a ser quitadas o derribadas de ese templo, porque será un templo eterno para el Señor Jesucristo morar por toda la eternidad, y desde ahí manifestarse, hablarle a los seres humanos, y ahí tener su trono, el lugar de morada del Señor Jesucristo. Pues Él se mueve del templo que está en el cielo y del trono del Padre, del trono de intercesión allá, se levanta allá como siendo sumo sacerdote y camina hacia adelante para entonces reclamar su propio trono, porque Él estuvo en el trono del Padre allá en el templo que está en el cielo, y estaba en el trono de intercesión, en el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Y como el Padre hace, así también Jesucristo dijo que Él hacía. Así Él construyó un templo también con un trono, y entonces, en su venida, el Hijo del Hombre en su venida con poder y gloria viene para su templo, para reclamar su trono, y ahí entonces habitar como Rey de Reyes y Señor
de señores. Desde ahí, el gobernar, dirigir todas las cosas. Primero estaba en el templo que está en el cielo y desde allí él dirigió todas las cosas. Pero luego, acá, al terminarse su templo, ya tiene su trono y entonces se sienta sobre su trono para reinar por toda la eternidad. Por eso dice el precursor de la segunda venida del Señor que, o lo dejamos para luego, que Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que sus santos le coronarán en su venida en los días finales como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso ocurrirá y el mundo ni se dará cuenta. Porque cuando Él se siente sobre su trono, en su templo, en el lugar santísimo, y le abra a todos sus hijos la Escritura, desde ahí, entonces todos entenderán y comprenderán lo que era la promesa de la venida del Hijo del Hombre. Y han de ver que será una cosa tan simple, tan sencilla, que nadie se lo había imaginado. Que solamente teníamos la letra, pero el significado de esa letra, cómo sería hecho, no lo sabíamos. Pero la interpretación de la letra profética es el cumplimiento de esa letra profética. Así es que vamos a entender todas las cosas. No tenemos temor de que los hijos de Dios no vayan a entender, sino que estamos conscientes que van a entender y que tienen el deseo de oír todos los misterios del reino de Dios correspondientes a este tiempo, para que su entendimiento sea abierto para entender lo que tenemos que entender en este tiempo. Tenemos que entender que la gloria del segundo templo y el templo espiritual del Señor es mayor que la del primero, porque es para toda la eternidad. Bueno, yo creo que podríamos hablar muchísimas cosas más, porque llegamos a un punto ahí muy importante, pero yo creo que ya hemos entendido este tema, hemos visto cuál es ese templo, en donde el cual tendrá una gloria mayor que la gloria del primer templo. El pueblo de Israel está esperando la restauración del templo. El Señor Jesucristo ha estado restaurando el templo y ha estado restaurando el ministerio de Elías. Ha estado restaurando también otros ministerios que, conforme a su programa, tienen que ser restaurados. Por ejemplo, el ministerio de Moisés tiene que ser restaurado. Ellos están esperando a Elías y también ellos están esperando a Moisés, porque nadie los puede sacar de la ley de Moisés a menos que no sea el que le dio la ley. Por eso el ministerio de Moisés tiene que estar aquí en la tierra, en el lugar santísimo, en representación de uno de los dos querubines del lugar santísimo del templo que Moisés hizo en el pasado.
Me pregunto yo, ¿sabría Moisés que su ministerio para el tiempo final estaba representado en uno de aquellos dos querubines que él había ordenado que se hiciese y que estaba representado también en una de las dos olivas y en uno de los dos candeleros? Si no lo sabía, ya él lo sabe. Porque cuando un profeta pasa allá a la otra dimensión, ya entonces algunas cosas que no sabía, sí las sabe. Bueno, ya sabemos lo que es el segundo templo. Ya sabemos que el segundo templo no podía ser levantado y no podía ser dedicado y no podía el Señor venir a su templo para manifestar su gloria en su templo si el primer templo estaba en pie. Y así como no estaba abierto el camino al lugar santísimo mientras la primer parte del templo estaba en pie, el camino al lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo no podía ser abierto al pueblo de Dios mientras estuviera en pie todavía funcionando y construyéndose la primer parte del templo del Señor. Y aquí no les voy a explicar mucho porque lo vamos a dejar para otra ocasión. Porque el camino al lugar santísimo es eterno. Y eso representa mucho para todos los que entren por el camino al lugar santísimo del templo del Señor, del segundo templo, del templo en que el Señor ha prometido manifestarse en gloria. Porque la gloria del segundo templo será mayor que la del primero. Miren ustedes, del primer templo salió la Shekinah, la gloria de Dios. Cuando se rasgó el velo del templo en la muerte del Señor Jesucristo, se vio hacia adentro y ya Dios, la Shekinah, no estaba allí. La gloria de Dios no estaba allí. Pero este templo no va a ser destruido. Este templo no va a desaparecer. Más bien, los que han dormido han de aparecer para ocupar su posición de acuerdo al orden que les corresponde, de acuerdo al tiempo, edad, mensaje y mensajero que les tocó a ellos. ¿A cuántos le hubiera gustado haber vivido en el tiempo de San Pablo? ¿A cuántos le hubiera gustado haber sido parte del grupo de esas piedras vivas del tiempo de San Pablo que fueron colocadas en el templo del Señor en aquellos días? Y se quedan calladitos y se quedan callados y es por algo. Porque ustedes no son tan
calladito. Parece que ya en los videos ustedes han visto lo que ha pasado y han visto cómo algunas personas, cuando Bermúdez o yo le hemos dicho algo así, como seguida han dicho amén, amén, y entonces automáticamente entonces se están colocando en una edad que ya pasó. Pero ustedes están entendiendo muy, pero que muy bien estas cosas del programa divino. Así es que a todos les hubiera gustado haber sido las piedras vivas que el séptimo mensajero colocó en el templo del Señor. Pero es que lo que les estoy diciendo es muy bueno, lo que les estoy diciendo, y se quedan callados también. Bueno, vamos a ver si le decimos algo que les guste entonces. ¿Cuántos querían y están contentos en saber que las piedras finales que se colocarían en el templo de Dios estarían en el occidente y serían colocadas en el lugar santísimo en donde sería la morada del Señor Jesucristo? Como que ustedes sabían que las únicas piedras vivas que verían el cumplimiento de las promesas divinas para este tiempo final, las promesas de la venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo, manifestándose, revelándose en el occidente, serían las piedras vivas que serían colocadas en el lugar santísimo. Porque sería al lugar santísimo que vendría el Hijo del Hombre con sus ángeles, con ese ministerio de Moisés y Elías para ministrar la palabra de Dios para todos los seres humanos. Porque la gloria del segundo templo es mayor que la del primero. Esto es palabra de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta mañana, Dios mediante, a las 9:30, dicen aquí, a las 9:30, entonces Dios mediante, mañana estaremos nuevamente aquí para seguir trayéndoles a ustedes la palabra de Dios. Que pasen todos muy buenas noches.